Buenas tardes, querido profesor. La siguiente presentación está destinada al análisis de un caso real de un delito cibernético. No decidí hacer una política desde cero, ya que me resulta más fácil el análisis de este delito cibernético. En este trabajo incluiremos lo que son los riesgos socioculturales, el impacto social que tuvo este delito cibernético, qué estrategias implementaría yo a través de una política de seguridad y más puntos que veremos más adelante. Como primer punto se me hace importante explicar qué caso es el que voy a atender y analizar. El caso en cuestión es el de Cambridge Analytica. Básicamente, para poner un poco de contexto, Cambridge Analytica es una empresa de origen en Londres, que radica en Londres y que tiene varias ramas empresariales. Una de estas, y la que está involucrada en este caso, es la CCL Group, que tiene como director ejecutivo a Alexander Nix. En cuestión, Cambridge Analytica se dedica a la recopilación y al análisis de datos con el fin de una creación de campañas políticas en momentos electorales, en este caso en Estados Unidos en el 2016. Y el nombre de Alexander Nix no es el único implicado en este caso, sino también tenemos que mencionar a Alexander Cogan, un profesor de la Universidad de Cambridge, quien en el año 2013 realizó un test de personalidad sin fines malos, por así decirlo, el cual tuvo un alcance a 200,000 personas, que en este caso fueron las primeras afectadas, ya que leyendo noticias me he dado cuenta que son millones de personas las afectadas, de las cuales su información se hizo pública, ¿no? Y que fue manipulada a través de esta empresa Cambridge Analytics. Es importante mencionar la relación que existe entre estos dos nombres, como es Alexander Nix y Alexander Cogan, ya que Alexander Cogan, después de obtener sus resultados y sus datos, le vende esta información valiosa a Nix para poder usarla en su creación de campañas políticas y así persuadir a más gente y tener más influencia en... Una vez explicado un poco de contexto de nuestro caso de Cambridge Analytica, procedemos a mencionar el primer punto de nuestro trabajo, que refiere a la identificación de los diferentes tipos de riesgos socioculturales. Como primer punto, yo quisiera abarcar la desconfianza que se generó al usar las redes sociales. Muchas de las personas, en las cuales me incluyo, usamos las redes sociales todo el día, e imaginarse que tus datos personales y todo lo que brindas a esta red social puede ser público de un día para otro, pues en verdad genera mucha desconfianza, ¿no? Ya que puede haber información que te comprometa ciertamente y comprometa también tu seguridad. Y esto que genera, claramente genera pérdida de confianza. Los usuarios ya no confían tanto en la seguridad de las aplicaciones, ni en las redes sociales, ni en cualquier cosa que tenga que ver con el internet. También reduce el uso, el tráfico de personas que usan estas aplicaciones y genera más escepticismo, es decir, cuestionan más qué tan seguro es usar estas aplicaciones. Como segundo punto tenemos a la falta evidente de privacidad y la nula protección de datos que existió en este caso en particular y que puede seguir existiendo en las diferentes aplicaciones que usamos. Debido a este incidente, la protección y la privacidad de los datos se ha convertido en un problema central de todas las aplicaciones, ya que al menos desde mi punto de vista puede generar una visión de vulnerabilidad de las aplicaciones, es decir, que las personas que se dedican a ser hackers pueden ver áreas vulnerables en estas aplicaciones y conseguir datos personales que tengan un valor incalculable, ¿no? Evidentemente también la información que ellos consigan pueden manipularla para su beneficio y afectar evidentemente directamente a los usuarios que usan todos los días estas aplicaciones. Como tercer punto tenemos a la manipulación. Una de las cosas que genera este caso en sí es la manipulación de los datos y cómo se usa a beneficio de las campañas electorales. Es decir, que la gente va a desconfiar de la información que es verdaderamente auténtica y válida, lo cual puede generar controversia y desinformación. Como penúltimo punto, tocamos también el aspecto de la salud mental y el bienestar. Al ser tantas personas víctimas de este suceso, no solo hablando de este caso en específico, sino de muchas ocasiones en las que se filtra información que nos compromete como personas,
pues evidentemente nuestra salud mental se ve afectada, hay una generación de estrés, de ansiedad, de desconfianza generalizada, no solamente en las redes sociales, sino también en nuestro entorno, en las personas en las que nos rodean. Y también ciertamente hay un impacto en nuestras relaciones sociales. Al momento de que información nuestra se filtra, muchas personas pueden dejarnos de hablar, puede generar desconfianza, puede cambiarnos como persona y cambiar nuestras vidas. Como último punto, también quisiera abarcar los cambios que generó esto en los temas de políticas de seguridad, todas las regularizaciones que tuvo que haber después de este suceso con Facebook y todo el reforzamiento que se generó en temas de política y de seguridad, ya sea con regulaciones más estrictas, con mayor transparencia con los usuarios y con mejores comportamientos éticos de la empresa hacia los usuarios que usan a diario estas aplicaciones. Una vez terminado con la identificación de riesgos, ahora vamos al análisis del impacto del daño social. Como primer punto quisiera tocar el impacto económico, ya que fueron muchas las repercusiones que atravesó Facebook gracias a este caso. Como primer punto tenemos las multas y sanciones que atravesó dicha empresa, una multa récord de 5.000 millones por violaciones a la privacidad. También perdió valor en sus acciones en cifras récords al primer día de haber hecho público el caso. También atravesó consecuencias legales, no solo en Estados Unidos, sino en otros países que también se vieron afectados, que uno de ellos fue México. Y por supuesto también tuvo afectaciones en clientes y en anunciantes, en publicidad, en personas que utilizaban su aplicación como medio de entretenimiento, que ya no la siguieron usando por desconfianza en los temas de seguridad en la plataforma. Dejando de lado el tema económico, evidentemente también hubo impactos sociales y personales individuales. Como mencionamos antes, la salud mental se había afectada de las personas que fueron víctimas directas o indirectas, en este caso de Cambridge Analytica. Hubo estrés, ansiedad, desconfianza en las plataformas y también un cierto sentido de ofensa al sentir que tus datos están siendo violados, tus datos ya no son privados sino públicos. E impactos sociales, podemos decir que la gente podría pensar que existe manipulación electoral cada que se vienen momentos de votaciones, de periodos electorales, que quizás el estado de democracia no es tan real y que existe manipulación dentro de las instituciones políticas, y a su vez esto también generó protestas, manifestaciones de las personas afectadas, de sus familias. Una vez explicado esos puntos, ahora pasamos a las medidas o estrategias que implementaría yo en este caso y que creo que también son aplicables para demás casos donde estén relacionados con delitos cibernéticos. Como primer punto, creo que es importante llevar el conocimiento, las medidas, la prevención, cómo protegerse ante delitos cibernéticos a las escuelas, mediante programas educativos, mediante campañas de concientización pública, mediante talleres, seminarios, a través de material didáctico que se puede publicar en las mismas redes sociales. Otro punto que también quiero tocar es que exista una mejor legislación y regulación de las leyes. Al menos en nuestro país no queda bien establecido qué damos a entender por un delito cibernético, y creo que eso es una laguna que puede ser aprovechada por los hackers, por las personas victimarias que hacen un delito cibernético. ¿Y en qué sentido pueden mejorar las leyes que ya tenemos? Puede haber políticas de más transparencia, que las empresas sean más transparentes con sus usuarios, que haya auditorías y supervisión mediante organismos terceros, y que las sanciones y multas, las penas, sean más agravantes. Una vez tocado el tema de las instituciones gubernamentales y cómo deberían de mejorar las leyes, creo que también es importante exigir mayor seguridad a las aplicaciones que usamos a diario. Es decir, que estas empresas como Facebook, como la ahora es Meta, como Twitter, como Instagram, nos brinden mejores servicios de seguridad, ya sea a través de controles de acceso, a través de autentificación
visual de la cara, a través de un sistema de detección de intrusiones, obviamente a través de actualizaciones y parches de seguridad constantes, a través de un cifrado de datos y que no todas las personas tengan acceso a nuestra información más que las personas pertenecientes y empleados de las dichas empresas. Por último, también es importante señalar o recalcar que sería de gran ayuda que las diferentes organizaciones y los países se coordinaran y crearan conferencias, crearan organizaciones más fuertes para combatir lo que son los delitos cibernéticos, ya que los mismos no conocen de fronteras, no es una situación exclusiva de un país. Y esto se puede lograr a través de acuerdos internacionales, a través de intercambio de información, que X país le intercambie sus datos a Y país y así pueda haber un mejor entendimiento y un mejor análisis de los datos. Ahora vamos con el antepenúltimo punto de nuestro trabajo final. Ahora vamos a hablar un poco sobre este triángulo que es parte fundamental para el entendimiento de la seguridad de la información, donde tenemos tres aspectos fundamentales, el cuales son confidencialidad, integridad y autorización. Por confidencialidad podemos entender que se refiere a cuando debes de garantizar la información y que solo esté disponible para las personas que pertenecen a una institución, ya sea pública o privada. Dentro de esta confidencialidad se tienden a usar medidas de cifrado de datos y relacionado a nuestro caso, la confidencialidad se vio comprometida cuando todos los datos fueron usados sin consentimiento de las personas. Como segundo punto tenemos a la integridad. Esta refiere a que la información no debe ser manipulada, no puede estar alterada y debe ser información verdadera, precisa y completa. En relacionado a nuestro caso, la integridad de la información se vio muy comprometida cuando los datos que se recolectaron en dicho test de la personalidad se usaron para crear perfiles psicológicos y crear campañas políticas. Como último punto tenemos a la autorización, que esto hace referencia cuando se concede o cuando se niega un permiso de accesar a diferente información valiosa o datos o realizar ciertas acciones. Dentro de esta autorización se pueden emplear políticas de acceso, ya sea para personas más importantes dentro de la empresa. Y uno de los puntos más claves dentro de este suceso del caso de Cambridge fue la falta de autorización, ya que esta persona que hizo el test podía acceder a los datos personales de los usuarios que contestaran el test. Como último punto de nuestro trabajo, es importante conocer cómo las tecnologías de la información y comunicación actúan ante diferentes ataques, ante diferentes delitos cibernéticos, y esto es importante porque nos permite evaluar qué medidas y qué estrategias podemos emplear para prevenir estos delitos. Los profesionales de seguridad pueden implementar medidas más efectivas, y por mencionar algunos ataques, tenemos como primer punto los ataques de ingeniería social. En estos ataques se busca la manipulación psicológica de los empleados para acceder a información confidencial, como puede ser el phishing o la suplantación de identidad. Como segundo punto tenemos los ataques de fuerza bruta. En estos el victimario busca intentar adivinar contraseñas o claves de cifrado para poder acceder a la información. Como tercer punto tenemos a los ataques de denegación de servicio. Esto más que nada hace referencia cuando un ataque sobrecarga los recursos de uso de un tema, causando que no se pueda utilizar. Como cuarto punto tenemos la explotación de vulnerabilidades de software. Aquí los atacantes buscan y aprovechan vulnerabilidades en el software para poder ejecutar códigos maliciosos y acceder a información sensible. Como último punto dentro de estos ataques tenemos a los ataques de manipulación de datos. Aquí los atacantes intentan modificar, corromper o eliminar datos que están almacenados en sistemas o bases de datos de dichas instituciones, y esto puede traer consigo graves consecuencias para la integridad, la seguridad y la disponibilidad de la información. Como conclusión de este trabajo que me deja a mí, esto nos demuestra que es importante conocer qué es lo que nos
lo que nos vuelve una persona en riesgo, en vulnerabilidad dentro de este mundo tan digital que tenemos hoy en día. Claramente, al usar cotidianamente las redes sociales o cualquier aplicación que requiera de internet que acceda a nuestros datos, podemos ser posibles víctimas de alguna conducta desviada, en este caso de delitos cibernéticos, y no tan solo debe ser un aprendizaje para nosotros, sino para las empresas e instituciones que manejan dichas aplicaciones, en que deben emplear medidas más severas y responsables, mejorar sus políticas, ya que el caso de Cambridge no es el último caso que va a suceder, tampoco es el primero, ni mucho menos el más grave que existe. Y es importante también nosotros como individuos estar consciente de qué es más riesgoso, qué no hacer dentro de las aplicaciones, para que estas no se vuelvan una cosa de todos los días, para que los delitos cibernéticos no crezcan en una época tan digitalizada. Gracias por su atención.